bendiga nuevamente. Estamos con ustedes hablando acerca del ministerio del sacerdote, lo que es ministrando a Dios. Estamos ahora hablando sobre el proyecto de Dios dentro del sacerdocio. La manera que Dios establece para relacionarse con los hombres, pues lo hace a través de un ministerio sacerdotal. Esto es algo desconocido para nosotros, pero a Dios le ha placido hacer así las cosas. No es muy fácil de entender, pero Dios ha determinado restaurar al hombre por el hombre mismo. Y esto es algo que Dios ha planeado y ha establecido. Él podría usar ángeles, pero Él usa a la creación, la voz más débil de la creación, dice Salmo 8, que es el hombre, ¿verdad? Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero Dios quiere usar al hombre para avergonzar lo débil, para avergonzar a lo más fuerte. La creación de Dios fue hecha para alabanza de su gloria. Así es que Dios tiene dentro de todas las cosas un plan inicial. Él quiere que nosotros representemos la imagen y semejanza y compartamos autoridad con los hombres y disfrutemos todo lo que Él ha creado en una vida plena y abundante. Y Dios ha determinado hacer un sistema sacerdotal. Dios establece este sistema. La palabra Cohen en el Antiguo Testamento se usaba para designar cualquier persona que realizara sacrificios, ritos o cualquier tarea de mediación en el que es el que se acerca a una deidad. Cualquiera que ésta fuera, se usaba la palabra Cohen para cualquier ídolo, Baal para cualquiera. Así se designaba a los sacerdotes, Cohen, esa era la palabra. Tenían todos un antecedente de que Dios ha establecido sacerdotes desde la creación. La Biblia no nos dice mucho, pero yo creo que antes de que Dios estableciera la ley y el tabernáculo y el sistema sacerdotal que Dios establece funcionara con todo, Dios ya había dado un antecedente a los hombres. Dios ya tenía sacerdotes antes del tabernáculo, antes de la ley. O sea que este es un oficio que Dios ya había establecido. El sacerdote del Dios Altísimo no solamente era antes de Moisés, sino que podemos encontrar nosotros que había un conocimiento de Dios. En Génesis 14:18 nos habla de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En Éxodo 3:1 nos habla del suegro de Moisés, de Jetro. Y también están Abraham, Noé y está Job. Ellos eran hombres que ejercían un sacerdocio con su familia, hacían acciones de mediación, se presentaban a Dios. Dios le ha establecido hacer así las cosas. No entendemos cuál es la finalidad de Dios, pero el sacerdocio es una institución fundamental que fue establecida y que tenía mucho que ver en el antiguo pacto. Los sacerdotes del Dios Altísimo, al sumo sacerdote le nombraban Cohen Hagadol. Era el sumo sacerdote. Había sacerdotes para las deidades, había sacerdotes para todo. Pero los sacerdotes de Dios se caracterizaban porque ellos estaban dentro de las demandas de Dios. Era algo muy diferente. Así es que el sacerdocio se puede ejercer en diferentes maneras, en diferentes formas, hacia diferentes deidades. Pero el sacerdocio de Dios era algo muy exclusivo. Un sacerdote que era impuro no podía presentarse ni ministrar al pueblo de Dios. Debía ser como Dios lo indicaba, y si no, había consecuencias terribles. Así es que el hombre ministraba a Dios, se presentaba a Dios, el hombre intercedía, representaba al pueblo para con Dios, el hombre estaba ahí. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Bueno, es algo que nosotros no alcanzamos a entender. Pero ya desde la antigüedad buscaban gente que intercediera, sí, con Dios, que se presentara a Dios, que hiciera ritos para acercar al hombre con Dios, para representar al hombre con Dios. Tenemos Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2 sobre Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Dice: tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Este es un versículo. Esta parte nos explica que nadie podía hacer cosas a su manera. Los sacerdotes de otras deidades podían
cometer todo tipo de actos, pero con Dios esto era muy diferente. Las cosas estaban enmarcadas en la manera en que Dios solamente Él lo había establecido. Ese era el sacerdocio, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote y todo su reino de sacerdotes que Él había establecido para que se presentaran delante de Él. Dios podría haberlo hecho de manera diferente y emitir esa parte, ¿no?, del hombre mismo representando al pueblo para ir delante de Dios e interceder. Pero hay un versículo que nos habla de lo importante que era el sacerdocio en el plan de Dios. En Números 16:15 dice: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová, primero, quién es suyo; segundo, quién es santo, y hará que se acerquen a él al que él escogiere. Así es que tercero es al que él escogiere. Era tan importante esto. Los sacerdotes tenían que ser apartados para Dios. Los sacerdotes le pertenecen a Él, esa es la posición. Los sacerdotes debían de ser santos, se debían de dedicar a Dios y tenían que invertir tiempo en esa dedicación, en esa convivencia. Eran dedicados, era la condición ser consagrados. Ellos tenían que acercarse a Dios. Dios haría que se acercaran a Él, el que Él escogiere, y Él escogía los sacerdotes. Así es que esto era muy importante. Ellos tenían una función que se ejecutaba, que representaba los elementos esenciales sobre lo que se basaba la comunidad del pacto. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Era la comunidad del pacto. Y era la función del sacerdote tan importante que en sus funciones se basaba la ejecución de ese pacto. Así es que tenían un lugar muy importante. Para Dios era muy importante el sacerdocio, y Él por eso imponía reglas. Él establecía la manera de que el hombre se relacionara con Él, y el sacerdocio era parte importante. El papel de Dios que tiene para con su pueblo ahora es muy diferente. Ahora lo que nosotros vivimos es otra cosa. El papel que ahora hay es muy distinto en el nuevo pacto. Lo que hablábamos del sacerdote era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto ahora somos nosotros la iglesia, que quiere decir la compañía de los llamados a salir fuera, extraídos, separados, la compañía de los llamados a salir fuera, sacados y puestos en Cristo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el nuevo pacto, Dios trata con nosotros. En el antiguo pacto era Aarón y la tribu de Leví. Ahora, en el nuevo pacto, todo creyente es un sacerdote, es un ministro, y hemos sido extraídos, hemos sido sacados, somos llamados a la iglesia, ¿sí?, del reino de las tinieblas, del poder del reino de las tinieblas, de su influencia, ahora al reino de su amado Hijo. Nos hace eso un pueblo santo. La santidad es esencial, sí, para el compañerismo y la comunión con Dios. Así es que hay una parte en que la santidad, cuando alguien va a Cristo, es inmediata, pero también es progresiva. Y cada vez que vamos a Él nos imparte, ¿verdad?, su santidad. La palabra santo es apartado, si es dedicado a una cosa. Entonces, Él busca ahora que su pueblo sea santo, dedicado, constantemente dedique tiempo, se esfuerce, se acerque a Él, ¿verdad? Eso es lo que Él busca en su nuevo pueblo. Colosenses 1:13, lo leíamos ahora, nos hace un pueblo santo. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que ahora nos permite allegarnos a Él, y esto hace posible que nos imparta su santidad. Hay una convicción de vivir dedicados en una relación más íntima, más profunda con Dios, y así ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo debemos ser? Como piedras vivas y ser como una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que esto era en el antiguo pacto, se escogía un grupo de gente, una tribu. En el nuevo pacto ahora también Dios nos ha llamado, Dios nos ha extraído, nos ha sacado, nos ha escogido. Dios pide que nos dediquemos a un pueblo santo. Dios pide un pueblo que se relacione con Él, que se acerque a Él, que vaya a su presencia. Eso es algo que Dios está ahora pidiéndonos y que Dios establece dentro de lo que es el nuevo pacto. Ahora,
¿Cuáles eran las demandas que Dios tenía? Primero vimos que Dios establece el sacerdocio. Nos guste o no, no entendemos por qué Dios usa hombres para presentarse a Él y representar a un pueblo y pedir e interceder. No lo vamos a entender. Quisiéramos en ocasiones que esto fuera libre, pero Dios establece el sacerdocio y Él pone las demandas también para el sacerdocio. Estas demandas dentro del antiguo pacto estaban bien definidas. Dentro del antiguo pacto se pedía una filiación. Eran sacerdotes que solamente podían ser de los hijos de Aarón y de la tribu de Leví. Números 3, 6, 7 dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Qué quería Dios en esa afiliación? Él quería que se acercaran, ¿sí?, a Dios. Quería que se acercaran para servir en el ministerio del tabernáculo. Esto era muy importante. Dios estaba pidiendo un grupo de gente, es una afiliación, no eran todos, era nada más una tribu, era nada más una familia. Ahora, demandas del sacerdote que tenía Dios en aquel tiempo eran escogidos y ungidos y dedicados, Éxodo 30:30. Eran purificados y lavados para servir, Éxodo 30, 20 a 21. Y tenían que llevar vestiduras especiales, vestiduras sacerdotales. No podían presentarse con cualquier vestidura, o sea que Dios había dispuesto cómo tenían que hacer las cosas. No hay ahorita tiempo de meternos a la simbología, por qué Dios lo pedía, lo que representaba aquello. Lo cierto es que había demandas para el sacerdocio, ¿verdad?, en el antiguo pacto. ¿Qué podríamos decir del nuevo pacto? En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio. También Dios tiene demandas dentro del nuevo pacto. Y la primera que hay es la filiación. ¿Todo mundo puede ser sacerdote o qué necesita? Hay una filiación. Y esa filiación demanda que sea de la familia de Dios en Cristo. Dice en la Escritura que hemos sido ahora colocados en Cristo, hemos sido puestos en Él por la salvación y la regeneración de nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. En Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es lo importante, ¿verdad? Nuestra afiliación ahora es que ahora somos hijos, ahora somos miembros, y ahora todo mundo, aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado en su espíritu, tiene una afiliación de hijo de Dios, de familia de Dios, y está dentro del sacerdocio. Todos somos ministros de Dios ahora en el nuevo pacto. Hemos sido escogidos también. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces Él nos puso para que llevemos fruto, pero un fruto que permanezca, y para que pidamos en su nombre y Él va a tener respuesta para nosotros. Entonces llevamos la filiación, hemos sido escogidos y tenemos que también ser purificados, lavados, tenemos que ser limpios. En Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo hay que acercarse a Dios? Bueno, aquí nos dice corazón sincero, certidumbre de fe, corazones purificados de mala conciencia. Son partes claves. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que nuestra salvación no fue por nuestras obras, ¿sí? No ha sido por lo que nosotros hacemos, es por su misericordia y por el lavamiento y regeneración en la renovación del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lucas 24:49 y Efesios 4:24. Ahora vamos a ver las vestiduras sacerdotales. En el nuevo pacto, ¿cuáles son nuestras vestiduras? Bueno, en Efesios 4:24 dice: y vestidos
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, esas son nuestras vestiduras. Ahora en Cristo, ¿verdad? En Lucas 24:49 dice, investidos del poder de lo alto, usa la palabra enduo, que es investidos. Dice, he aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así es que nuestra vestidura tiene que ver, ¿verdad? Ahora del nuevo hombre, nuestra investidura o nuestra vestidura sacerdotal tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estos son los requisitos que en el nuevo pacto Dios nos pone. Y nos ha provisto todo para poder nosotros ejercer ese sacerdocio, para estar en las demandas que hay. Es diferente al antiguo pacto, pero tiene que ver con lo interno, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Así es que Él establece el sacerdocio, Él dice cómo se tiene que llevar, pero también Dios hace un trabajo en nosotros para poder ser sacerdotes y hacer la obra de sacerdotes. Bueno, ministrar a Dios en el antiguo pacto demandaba estar preparado. El nuevo pacto tenía que ahora establecerse y ahora hay que ser aceptables a Dios para ser usados como sacerdotes dentro del nuevo pacto en el servicio a Él y en el servicio al mundo, en el servicio a su cuerpo. Fíjese, en el antiguo pacto había requisitos de una familia, de una tribu. En el nuevo pacto hay que ser salvos, hay que estar en la familia de Dios, hay que estar revestidos o investirnos o vestirnos del nuevo hombre. Hay que tener una conciencia limpia. Y no solo eso, ahora nosotros también en el nuevo pacto, Dios empieza a hacer una obra en nuestras vidas para que de alguna manera nosotros podamos ejercer ese sacerdocio. Sería muy injusto que Dios nos demandara algo que no podemos realizar. Así es que en las demandas de Dios, Él trabaja en nosotros para que podamos llevarlas a cabo. Por eso estamos hablando del sacerdocio como un proyecto de Dios. Lo primero es que vamos a leer Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andemos como es digno, para que podamos agradarle, para que llevemos fruto, sí, y para que estemos creciendo en el conocimiento de Dios. Dios trabaja en nosotros. En Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Quiero resaltar aquí la palabra en Cristo. Pablo está trabajando, haciendo una labor de perfeccionar, dice, anunciar, amonestar, enseñar con toda sabiduría a los hombres. ¿Qué es lo que se propone Pablo? Presentarlos en Cristo, en ese proceso de enseñanza, de anunciar, en Cristo presentarlos perfectos. Y es muy importante, la palabra perfectos aquí es teleios, y se traduce, aquí en la Biblia se traduce perfecto, pero la palabra usada es tener un fin de completar, terminar, pero enfáticamente en Cristo. Es un completamiento, es una finalidad de terminar, de trabajar en aquello. Es la palabra que se usa aquí, perfecto, de teleios. Así es que Dios está trabajando en nuestras vidas para que nosotros podamos ejercer ese ministerio del sacerdocio. Ahora, no se puede ser efectivo en la administración si no se tiene una buena formación, un buen testimonio, si no estamos luchando por tener esa vida espiritual agradable a Dios. Así es que una cosa es la labor que hacemos, pero otra cosa es lo que somos. Y para Dios es tan importante lo que somos para que podamos hacer lo que Él nos pide que hagamos. Así es que es muy importante, ¿verdad? No podemos hacerlo. Dios no va a usar nuestras vidas. Ahora, vamos a ser tan honestos. Nuestras vidas no son siempre victoriosas contra nuestra carne, contra nuestro hombre natural que es el alma, y contra el mundo y su sistema y el enemigo de nuestras almas que es Satanás. Nos ponemos en la balanza de Dios, aún en el nuevo pacto, de no ser por la gracia y la misericordia, de no ser porque Dios ha provisto todo para que podamos ahora ejercer ese ministerio sacerdotal, todo aquel que ha nacido de nuevo, sería tan imposible que hiciéramos esa labor. Ahora, déjeme seguir leyendo aquí la Escritura. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos estas grandes verdades. Tenemos que primero acercarnos a Dios con un corazón quebrantado, con humildad.
Tenemos que estar nosotros con un corazón, con un espíritu quebrantado, humilde, contrito y humillado, dice en el Salmo 51:17. Dice que ese corazón Dios no lo desprecia. El quebrantamiento viene por voluntad propia, por influencia, o viene por un trato de Dios en nuestras vidas. Lo que sí le digo es que un caballo que no ha sido amansado no está listo para montarse. Una vida que no ha sido tratada por Dios en la disciplina, sí, en la entrega, en rendirse, es difícil que sea usado en el sacerdocio para que pueda llevar a cabo las funciones sacerdotales. Así es que esto es muy, muy importante, que nosotros nos acerquemos a Dios en una actitud adecuada. El sacerdote era el que se acercaba, era aquel que se presentaba a Dios y representaba al pueblo. Al acercarnos a Dios, empezamos a tener una relación con Él, una vivencia, un conocimiento de Él. Pero a veces equivocamos nosotros ese aspecto, ¿verdad?, de la relación con Dios. Y la relación con Dios es una convivencia espiritual que solo se da a través del nuevo nacimiento. Solamente naciendo de nuevo podemos ser nuevas personas. 2 Corintios 5:16 y 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Qué importante es esto. La única manera de conocer a Cristo es a través de nuestro ser espiritual, porque Dios es espíritu. No vamos a conocer a Cristo a través de nuestros sentidos y nuestros razonamientos. Sigo leyendo, dice: de modo que si alguno está en Cristo enfatizo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que conocerlo solamente es por el espíritu humano, a Dios que es espíritu. No es por nuestros sentidos, no es por nuestras emociones, no es nuestra capacidad de razonamiento. Solamente en Cristo, sí, a través de nuestro espíritu, sí, podemos ser nuevas criaturas, podemos conocerle cuando somos nacidos de nuevo, regenerados en nuestro espíritu por su mismo espíritu en nuestras vidas. Así es que esta es una de las cosas muy importantes que en ocasiones nosotros no sabemos cómo manejar, porque queremos racionalizar, queremos entender a Dios. Dios es espíritu, y solamente cuando el hombre tiene vida espiritual puede relacionarse con Dios y entender verdades espirituales. De otra manera no son locura, de otra manera no entendemos las cosas espirituales, ¿verdad? Así es que es muy importante. Dios trata nuestro espíritu. Dios empieza a obrar en nosotros, empieza a darse a conocer a nosotros para que podamos ejercer nosotros ese sacerdocio. Entonces, la manera de ser perfeccionados no es por la capacidad de voluntad, ni emocional, ni la mentalidad, no es por ocuparse de actividades, sí, que nosotros generemos. Tiene que ver con actividades espirituales, sí, en la relación con Él, el caminar con Él, el ministrarle a Él, el conocer y guardar su palabra. Es algo muy, muy importante que nosotros entendamos esto. En Gálatas 3:3 dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tenemos que empezar por el Espíritu y tenemos que continuar por el Espíritu. La manera de relacionarnos con Dios es en la vida espiritual nuestra. Cuando el hombre viene a Dios, su vida espiritual vive, revive. Dice: estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Jesucristo. En Romanos 8:5-6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, ¿cómo quiero yo crecer en esa relación y ejercer ese sacerdocio? Tengo que aprender a pensar en las cosas espirituales y tengo que ocuparme de las cosas espirituales. Cuando no lo hago y caigo en las cosas de la carne, esa es muerte, es angustia, es desesperación, es confusión. Pero en las cosas del Espíritu dices vida y paz. Qué grande diferencia, ¿verdad? Nosotros podemos ahora ser formados por el Señor. Quiero leerle en Juan 15, nos da una clave muy importante. En Juan 15 estamos viendo que el problema que hay aquí en Juan no son los frutos.
En muchas ocasiones luchamos nosotros con nuestras propias fuerzas y quisiéramos llevar la vida de Cristo, producir la vida de Cristo, pero no es así. Las cosas no funcionan así. Hemos estado enfatizando la palabra en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Ahora nosotros también, ahora en Cristo somos perfeccionados para presentar todo hombre, decía Pablo, perfecto en Cristo. O sea, en ese proceso él enseñaba, él exhortaba, él trataba de que el hombre aprendiera lo que es en Cristo a fin de que se presentara perfecto delante de Dios, o en otras palabras, completado en un proceso, ¿verdad?, de completamiento. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, el sacerdocio ha sido un proyecto de Dios que Él ha establecido y es algo que a mí me sorprendió cuando estaba viendo esto. Y me sorprende porque es Dios el que está detrás de todo este proyecto. Cuando hablamos de esto, ahora nos vamos a dar cuenta que nosotros en Cristo, en el nuevo pacto, Dios tiene a la iglesia es un cuerpo, y en el cuerpo de Cristo todos somos sacerdotes, pero en ese cuerpo hay miembros especializados, dice Efesios 4:11, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero aquel que no sea especializado, que no tenga un ministerio de ese tipo, sigue siendo un sacerdote, sigue siendo un ministro, tiene el compromiso delante de Dios también de hacerlo. En el libro de los Jueces hubo un tiempo en que Israel hacía lo que quería y todo el mundo buscaba un sacerdote. Y buscaban un levita y andaban por ahí contratando y buscaban, aunque las cosas no se hicieran en el orden que Dios quiere. Sí, en la actualidad alguien puede hacer las cosas en su propio orden, pero eso no quiere decir que puede nombrarse sacerdote, pero tiene que ser en el orden de Dios, en las cosas como Él las establece, porque de otra manera sí es un Cohen, pero de cualquier deidad, pero no es un Cohen Hagadol, aquel que entraba hasta el lugar santísimo, aquel que se presentaba a la presencia de Dios, aquel que llegaba y representaba al pueblo y hablaba con Dios y llevaba palabra al pueblo. Ese es el sacerdote también del antiguo y del nuevo pacto. Desde ese momento en Juan 15 nos da una clave. Nuestra preocupación no debe de ser los frutos. Nuestra preocupación para ejercer el sacerdocio debe ser aprender a conectarse y a permanecer conectados a Él. Le quiero leer algunas cosas muy importantes. En Juan 15 me habla del problema real que tenemos. No son los frutos, no es el testimonio, no es el comportamiento. El problema real que tenemos es aprender a conectarnos con Dios. Dice que todo pámpano que en Él está, toda rama que se conecta en Él y permanece, lleva fruto. En el versículo 2 dice, el que permanece en Él y Él en aquel, dice, nos limpia con su palabra para que llevemos más fruto. Es muy importante, ¿verdad? La cuestión es aquí permanecer conectados a Él y Él también a nosotros. La correspondencia esa es muy importante. Nosotros a Él y Él a nosotros. Entonces nos permite llevar fruto no por nosotros. Hay que estar conectados a Él y Él a nosotros. Si llevamos mucho fruto y nos afirma que sin Él nada podemos hacer. Solamente conectados a Él y Él a nosotros. Sin su conexión nos secamos. El pámpano que no está conectado a Él, dice, se seca y lo echa al fuego. Entonces tenemos vida, estamos reverdecidos, ¿verdad? Tenemos esa savia que corre esa vida, ¿verdad? En Él. Versículo 7. Su palabra permanece en nosotros y toda oración nos es contestada cuando estamos conectados a Él y Él a nosotros. Llevamos mucho fruto y con eso glorificamos al Padre. Realmente el llevar mucho fruto, pero solamente estando conectados a Él. Tenemos su amor, sí, que permanece en nosotros. Podemos permanecer en su amor y guardar sus mandamientos cuando estamos conectados a Él y Él a nosotros. Y en el versículo 11 dice que estar conectados a Él nos da un gozo, pero es un gozo completo para nosotros. Así es que esto es muy importante. En el versículo 12 dice que podemos amar a aquellos también que están con nosotros, a los demás. Esto es importante. Entonces, es importante que Dios obre en nosotros, que seamos instrumentos que Él se agrada en usar, como su pueblo, como su linaje, como su nación santa, sí, como su reino de sacerdotes. Es muy importante. Dios establece un sistema sacerdotal en el Antiguo y Nuevo Pacto. En Dios todos somos ministros, somos su cuerpo,
lo da a conocer, ¿verdad? Así de esa manera, y su cuerpo es el que muestra y manifiesta la vida de Cristo al mundo. Dentro de su cuerpo hay miembros especializados, pero todos somos ministradores, sacerdotes del nuevo pacto. Esto es muy importante. Si no somos primeros sacerdotes con las oportunidades y demandas que Dios nos da, no podremos hacer esa labor. Así es que es tan importante que ahora usted y yo entendamos que el sacerdocio es un proyecto que Dios ha establecido. Es ahora su cuerpo, son miembros especializados, pero ahora todos somos sacerdotes de un nuevo pacto en su cuerpo y en él. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes, ministros del nuevo pacto. Dios les bendiga.